Esta es la cuarta clase de metodología de investigación. Las estadísticas descriptivas describen los datos pertenecientes a una población o una muestra como la dispersión de la media, mediana y moda, desviación estándar y la simetría del gráfico trazado. La puntuación Z es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. Por ejemplo, la distribución de la presión sistólica que se tomó en cierta población da una curva gaussiana y tiene una media de 120 miligramos de mercurio y la desviación estándar es de 5 miligramos de mercurio. Esto quiere decir que el 68% de las medidas se encuentran entre 115 a 125 miligramos de mercurio. Entonces, el puntaje Z es el número de desviaciones estándar que se encuentran de la media de la curva. Estadística inferencial. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, menor es el intervalo de confianza. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es el intervalo de confianza. El investigador siempre busca que sea pequeño el intervalo de confianza. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo anterior y tomamos las presiones arteriales en una ciudad en 100 personas, no podemos estar seguros de que en todos tengan la misma presión. Además de que va a haber variaciones por ciertos factores. Entonces, se debe de poner un intervalo para que nuestra investigación sea más confiable. Por ejemplo, se puede poner de 119 a 131 miligramos de mercurio. Valor P. Probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. Esto depende de la desviación estándar de la muestra. Cuanto mayor es el valor P, ya que la alta variabilidad hace que los resultados sean menos seguros. Por ejemplo, el valor de P significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Un valor de P menor a 0.05 significa que la hipótesis nula es falsa. Un valor de P mayor a 0.05 significa que la hipótesis nula es cierta. Cuanto más pequeño es el valor de P, más fiable es el resultado. Un valor de P menor a 0.5 indica que el resultado es clínicamente importante y un valor de P mayor a 0.5 indica que el resultado no tiene ninguna importancia clínica. Error estándar de la media. Teorema del límite central. En muestras de tamaño n tomadas de una población en la que la regularidad estadística no sigue una distribución normal que tiene una media poblacional y varianza poblacional, entonces, si n es grande, el proceso de tomar muchas muestras y en cada una de ellas tomar su media, el promedio muestral produce una regularidad estadística de los valores de la media que se modela con la distribución normal. Por ejemplo, si tienes 100 esferas de lotería y realizas una curva de distribución, esta va a ser una línea horizontal. Ahora, si tomas 2 muestras, va a ser una curva más delgada. Si tomas 50 muestras, la curva va a ser mucho más delgada. Entonces, la mediana de la curva trazada de las medias va a ser igual a la de la población media. El error estándar de la media es la desviación estándar de todas las posibles muestras escogidas de una población. Prueba T. Compara las medias de una variable de intervalo de razón
para dos grupos o categorías de una variable nominal u ordinal. La fórmula es la media de la muestra menos la media de la población entre el error estándar de la media. Prueba Z es una técnica para la prueba de hipótesis para ver si hay una diferencia entre las medias de dos grupos. La prueba T de muestra única compara una media muestral con una media poblacional conocida. Por ejemplo, compara la media de una ciudad de la presión arterial con la media de presión arterial de México. La prueba T de muestras independientes compara dos muestras distintas. Por ejemplo, muestras de Cuernavaca y Cuautla. Prueba Z es una técnica para la prueba de hipótesis para ver si hay una diferencia entre las medias de dos grupos. La prueba T de muestra única compara una media muestral con una media poblacional conocida. Por ejemplo, compara la media de una ciudad de la presión arterial con la media de presión arterial de México. La prueba T de muestras independientes compara dos muestras distintas. Por ejemplo, muestras de Cuernavaca y Cuautla.